Bueno, le damos gracias a Dios por en este momento, ya domingo 6 de octubre, donde estamos en un momento de bendición, de gracia, donde Dios nos permite poder hablar de su palabra. Creo que el gran privilegio que Dios nos da en nuestras vidas es hablar del Evangelio de Jesucristo, hablar de la hermosa palabra de Dios, la cual Dios ha dejado mediante los ángeles, mediante los profetas y también mediante Moisés, porque recordemos que también Dios también a Moisés le dio leyes. Así que le damos gracias a Dios y en este momento me encuentro con nuestro hermano Jorge de Valdivia, aunque ya hace tiempo ya viene en Santiago, nuestro hermano Jorge es de Valdivia y ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio, para nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios, nuestro hermano Jorge Antris. Vamos a darle la oportunidad que él se presente atrás de las cámaras, video, ya que creemos que esta grabación llegará a muchas personas y a diferentes lugares del mundo. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la ley, los profetas, sobre la verdad de la palabra y vamos a hablar de los apóstoles. Amén. Es un tema muy controversial, un tema donde hay mucha discordia en las iglesias, pero nosotros vamos a hablar conforme a lo que está escrito. Así que, hermano Jorge, Dios le bendiga. Saludos a los hermanos que están ahí atrás de las cámaras. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas bendiciones desde aquí de Santiago a su vida, porque realmente nosotros, Dios nos ha dado, dice, lo que nosotros hemos recibido de gracia, darlo de gracia. Amén. Lo importante en este tiempo que vivimos tan confrontal, tan peligroso, donde hoy día se están levantando diversas doctrinas, sobre todo en el campo apostólico. Hermano, nosotros sabemos por la palabra de que Dios colocó el fundamento. Él es el fundamento de la palabra. Amén, sí, mi Dios. Ahí en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. O sea, el Evangelio de Dios que nosotros recibimos en nuestras vidas, que está escrita a través de la palabra de Dios, viene y nos habla a través de los profetas y a través de los apóstoles, porque ellos fueron los que escribieron la Biblia, ellos fueron los que recibieron la inspiración del Espíritu Santo. Amén, así es. Para poder hablarle a toda esta generación en este tiempo. Porque hoy día, como le decía, le explicaba delante, hay mucha confusión, porque hoy día el cristiano no entiende, sea hombre o sea varona, no entienden hoy día el precepto del fundamento de Cristo. Porque hoy día, por no tener conocimiento bíblico, por no entender, comprender la palabra, hoy eres fácilmente presa de estos hombres. Hombres que hoy día hablan aparte de la palabra, aparte del fundamento que es Cristo Jesús. No se olviden de que Cristo levantó apóstoles. Amén. Y profetas. Fue Él el que levantó los apóstoles y profetas en el tiempo que Él tuvo su ministerio. Hermano Jorge, disculpe, cuando usted dice que levantó, estamos hablando de un tiempo pasado entonces. Un tiempo en el cual ya existieron apóstoles y existieron profetas. O en este tiempo hay apóstoles y profetas, hermano. No, porque en este tiempo ya no, porque realmente los profetas ya no existen, porque la profecía es la palabra hoy día. Los profetas son los que predican y hablan la palabra. Amén. Ah, sí, y los apóstoles ya no están en este tiempo. Porque no se olviden de que Pablo dijo claramente en su palabra, dijo, yo el último y el más pequeño de los apóstoles, Dios vino a mi vida. Entonces, si tú lees Gálatas, primera de Gálatas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Amén. Y por Dios y Padre, que los resucitó de los muertos. Amén. ¿Qué significa esto? Que Pablo fue apóstol no levantado por mano de hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Dios lo coloca al ministerio. Es diferente hoy, como el hombre hoy día se autoproclama apóstol. Se autoproclama apóstol, no solo aquí, nosotros vemos aquí en Santiago, sino a través del mundo entero en general, se están levantando falsos apóstoles que están
que están enseñando y están educando a la iglesia en el error de la palabra. Hermano Jorge, disculpe, con referente a lo que usted nos habla en esta hora, usted nos dice que la palabra en la profecía que tenemos en este tiempo. Amén. Mire, quisiera compartir una palabra que está aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, referente a lo que usted está hablando, para poder yo ayudarle a usted en este tema, porque es un tema muy importante que la iglesia necesita saber. Y creo que en la iglesia, sin hacer énfasis de nada, de ofender a nadie, creo que la iglesia es mucha ignorancia, hermano. Creo que no entienden la palabra y no se le está enseñando la palabra como debiera ser. Por eso es necesario que Dios levante hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y hombres que amen a Dios de todo corazón. Y yo creo que en lo que nosotros más anhelamos es poder servir a Cristo. Yo, en mi corazón, hace tiempo ya vengo sintiendo eso de querer servir a Dios y necesito poder ser transformado y querer que Dios use nuestras vidas para beneficio de la iglesia, porque estamos para beneficio de los santos, ¿cierto? Bueno, en 2 de Pedro, en capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la palabra profética, la palabra es la profecía, ¿cierto? Yo he escuchado muchas veces, hermano Jorge, y no es por querer contender con nadie, pero yo he escuchado que dicen algunos, no hay que leer Apocalipsis. Pero yo quiero enfatizar un poco en el tema del Apocalipsis. En el capítulo 1, hermano Jorge, dice que, creo que en el capítulo 1 dice que hay una bienaventuranza. En el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Amén. O sea, ahí está hablando el apóstol Juan, que fue el que escribió la carta o el libro de Apocalipsis, Revelaciones. Está hablando de que hay una bienaventuranza. La palabra, cuando hablamos de bienaventuranza, se refiere a alguien dichoso, a alguien que está feliz, alguien que es tomado en cuenta por Dios. Es como que alguien que haya gracia al ojo de Dios. Y hay una bienaventuranza para ellos que leen la profecía, porque lo que estamos viviendo en este tiempo es la profecía del Apocalipsis. Se está cumpliendo el Apocalipsis al pie de la letra. Vemos los terremotos, vemos las pestes, vemos el hambre, vemos el hombre como se levanta, se autoproclaman Dios en la tierra. Y Apocalipsis habla de todo eso, hermano Jorge, y creo que estamos en tiempos difíciles donde la iglesia no debe callar estas cosas. Y como decía, tenemos también la palabra profética más segura, la cual es bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, estamos en día de tiniebla. Estamos en tiempos donde hay mucha oscuridad, mucha tiniebla en el mundo. Y como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿O no, hermano Jorge? Amén, así es. Es verdad, porque realmente, como le decíamos, hablamos al principio, de que los apóstoles ya no existen. Los apóstoles ya no existen porque Pablo fue el último. Ya no hay más apostolados. Sí, pero hay apostolados proféticos, apostolados que puedan, apostolados de esos que pueden salir a trabajar afuera, así, ministerios proféticos, así, apostolados, por ejemplo, no llamados por Dios, sino que pueden haber congregaciones que dicen misión apostólica, todas esas cosas, pero apostolados ya terminaron esto, porque realmente aquí en Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallados mentirosos. Claro, mire lo que dice la Biblia. O sea, si a alguien se levanta en el ministerio de apostolado en este tiempo, es un mentiroso, porque realmente los apóstoles terminaron cuando Pablo terminó su ministerio. Se terminan los apóstoles, ya no hay más en la iglesia, no hay más. Entonces, los hermanos, como no se les enseña la escritura, como se les enseña la palabra, muchas veces dentro de las congregaciones, muchas veces, porque realmente esto tiene que ser enseñado dentro de la congregación. Por algo Dios levantó maestros dentro de las congregaciones.
levantó evangelistas dentro de las congregaciones, para que eduquen, enseñen a las personas dentro. Pero esto no se está ejerciendo hoy día. Hay una ceguera espiritual, donde muchos hombres y mujeres hoy día, por falta de conocimiento de la palabra, caen fácilmente en las redes de estos hombres. Y cuando caen ahí ya no pueden salir realmente. Porque el mismo Satanás lo atrapa a ellos, lo atrae por estos mensajes tan lindos, tan preciosos que le predican a estos hombres, que son arrastrados muchos en el error. Amén. Entonces, hermano, si Amén, están... hermano. Amén. En verdad. Sí, mire, yo quiero poder hablar algo que está escrito en el libro de Judas. Porque dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y hermano, referente a lo que usted está hablando acá, en el mismo San Judas, en el verso 10, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de tinieblas. Y también dice estos son murmuradores en el 16, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Esto que adulando a las personas, lo que usted habla, hermano Jorge, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, mediante lo que ellos predican, ellos ¿cuál es el mensaje o el tema principal de estos hombres? Bueno, el mensaje que ellos traen los apóstoles falsos, los mentirosos. La prosperidad. Hablan de la prosperidad y el mensaje que traen ellos es el dinero para sus bolsillos. Eso es lo que ellos predican. Porque realmente este es el tiempo peligroso que Dios habló a través de Pablo, que entrarían hombres encubiertamente, como decía el hermano. Y muchas veces nosotros, cuando no tenemos la unción del Santo, porque hay que tener la unción del Santo para poder detectarlo, a estos que están haciendo daño a los cristianos hoy día en la tierra, hay que tener la unción del Santo. Porque Pablo dice claramente, ahí en Tesalonicenses, dice Pablo, dice que el hombre debe trabajar con sus manos. El hombre tiene que ganarse el dinero con vuestras manos. Mire lo que dice Tesalonicenses 4:11, dice: y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que están haciendo estos hombres hoy día, a través del mundo entero, trabajando por ganancia deshonesta. Entonces Dios no los manda esto. Ellos son jóvenes, tienen manos para trabajar, para ganarse el sustento con el sudor de su frente. Entonces, los hermanos hoy día, porque no tienen conocimiento bíblico, hoy día trabajan todo el mes trabajan, se sacan, transpiran de sol a sol, y llega el fin de mes, vamos entregando sobre, ahí tienes tú. Pero hermano Jorge, yo he escuchado hermanos que no piden diezmo, pero dan sobre, po. Claro. Hay iglesias que no piden diezmo y al final igual piden ellos o dan sobre para que la gente les dé dinero. Y yo creo, hermano Jorge, que mire, en el libro, estamos hablando del libro de Judas, donde dice que hablan palabras infladas. Claro, estos hombres adulan a las personas, le hablan lindo, como se dice,
y ellos quieren, en cierta forma, engatusar a lo incrédulo, a los hombres que son neófitos y hombres que no entienden la escritura. Claro, amén. Porque a los primeros que son engañados es gente que no entiende la escritura, Amén, que no sabe así lo es, que po. estamos en este momento hablando. Y creo, hermano amado, usted que está en esta hora mirando este video, creo que es muy necesario el poder hablar de este tema, que es un tema muy importante donde usted tiene que ser despertado. Creo que se han levantado muchos hombres, aún en el tiempo de los apóstoles, como el apóstol Pablo, se levantaban hombres en los cuales decían ser algo, pero no eran nada, y a las finales estos hombres perecieron y no hubo nada en ellos. Y quiero compartir también, referente a lo que estamos hablando, el tema de los apóstoles, de los profetas. Dice que en 2 de Pedro, capítulo 2, dice hermano Jorge, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus ilusiones. Muchos, no habla de poco, habla de muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, muchos siguen estos hombres y a la verdad el evangelio es blasfemado. El evangelio de la verdad es blasfemado. En este tiempo hay dos evangelios, hermano Jorge, que es el evangelio verdadero y el evangelio falso. El evangelio verdadero, el que te meten encubiertamente herejías destructoras y mandamientos de hombres, y te piden dinero y te van trasquilándote las ovejas y te piden el diezmo, la ofrenda y algunos, yo a eso les llamo, hermano Jorge, es chistoso, pero yo les llamo a eso los mendigos del camino, les llamo los bartimeos, porque andan llorando, andan mendigando en el camino para que los hermanos le den plata, ¿me entiendes? Amén. Y dice: muchos dirán sus disoluciones, por causa de los cuales como la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería a vosotros, dice, con palabras fingidas. Yo vuelvo a hablar de lo que está hablando en Judas: palabras infladas, palabras aduladoras, palabras que ellos hablan de millones, hermano, hablan de un jet, hablan de casa. Yo he escuchado Cash Luna y no me avergüenzo, tampoco me da miedo al hablar de este tema. Hablo de Cash Luna, Maldonado, aquí en Chile, Fernando Chaparro. Hablo de Marcos Morales, también Marcos Morales también es un hombre que se cree tener buena doctrina, pero un hombre que para mí es un hombre que es un burlador, un escarnecedor, porque este hombre hace mucha burla muchas veces de las personas y también tiene dinero, también piden diezmo y ofrenda y engañan a la gente. Estos hombres piden mucho dinero en la iglesia, hermano, y son hombres que mueven masa y no sé, hay muchos pastores en este tiempo que están haciendo negocio con la fe y haciendo negocio con el evangelio. Pero la Biblia hablaba en Judas que este hombre hay una reserva, hay una condenación para este hombre. ¿Por qué? Porque han mirado el evangelio como una fuente de ganancia. Y el evangelio, hermano Jorge, no es ganancia, el evangelio no es negocio. El evangelio es por fe. Amén. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Amén. Amén. Y dice: y por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de tiempo o de largo tiempo, la condenación no se tarda, dice. Amén. Y su perdición no se duerme. O sea, estos hombres son de perdición, hermano. Amén. Ahora, amén, yo le hago un llamado al pastor Marcos Morales, al pastor Chaparro, si este video con él le llega a ellos, que ellos puedan acercarse al verdadero evangelio y arrepentirse. Y cortito lo que voy a hablar. El joven rico, cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, dice que el joven rico se entristeció porque eran muchas las posiciones que tenía. Yo en esta vez le hago un llamado al Marcos Morales, le hago un llamado al Chaparro y a Billy Bunzer y todos los hombres que están ahí predicando y que son los ídolos y los magnates del evangelio en Chile. Quiero hacerle un llamado y decirle a ellos que ellos vendan lo que tienen y dáselo a los pobres, denle a los pobres, los necesitados que tienen en la iglesia. ¿Cuánta gente no tiene para comer, no tiene para vestirse, no tiene? Andan algunos con los zapatos rotos, hermano, en la iglesia, y van a la iglesia de estos hombres. Estos hombres le hablan palabras infladas diciendo que tienen que sembrar, que tienen que dar, que mientras más dan, más van a ganar. Pero es mentira, hermano, es mentira. Sí, bueno. Así es, pues, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener un sumo cuidado con esto. La Biblia, Pablo nos enseña también ahí en Hechos 20, Hechos 20, y en el versículo 33 lo enseña Pablo, lo enseña la palabra, y dice Pablo claramente dice, ahora hermano, encomiendo
a Dios y su palabra. Encomiendo a Dios y su palabra, que tiene poder para sobreficarnos y darlo herencia con todos los santificados. Dice, mira, escuchen lo que dice Pablo. Ni la plata, ¿qué lo dice? El apóstol Pablo. Ni la plata, dice el apóstol Pablo. Ni la plata, ni oro, dice el apóstol Pablo, de nadie he codiciado. Un apóstol levantado por Jesucristo. ¿Ves que no le da autoridad a los apóstoles aquí en la tierra para que hagan eso? Dice Pablo, ni la plata, ni el oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, ya todo lo que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, si Pablo lo dice, el último apóstol que levantó Jesús fue Pablo. Que la plata ni el oro he codiciado de nadie. ¿Quién te da autoridad a ti para que lo hagáis? Porque Pablo está en la gracia. Nosotros vivimos en la gracia del Evangelio. Y el Evangelio, en la gracia, ya no nos pide a nosotros, sino que todo el Evangelio es por amor a Jesucristo. Ahí en Corintios 9:7 dice, y cada uno de como propuso su corazón, amén, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la alegre. Entonces Dios, ¿qué está hablando ahí? De amor. No es obligación de tú forjar una persona a llevarlo a quitar el dinero de lo que él gana dentro del mes, como lo hacen estos falsos apóstoles aquí en Santiago. Como decía, Chaparro. Ahora apóstol. Chaparro. Ahora Apóstol. Mire, antes era pastor. Claro. Antes era pastor. Ahora se subió la jineta de apóstol. ¿Quién le da la orden? ¿Quién lo levanta de apóstol? Porque no hay un control y no tienen control a través de la palabra. Sobrepasan y adulteran la palabra de estos hombres engañosos, mentirosos que están aquí en la tierra. Entonces, hermano y hermana, abre bien tus ojos. No le estés dando dinero a estos hombres corruptos de entendimiento. Guarda tu dinero y ocúpalo en tu casa, lo que Dios necesita para tu hogar. Y si tienes de más, bueno, dale a la gente que necesita. Pero no se lo estés dando a estos hombres corruptos, porque al final de cuentas, mira, este hombre algún día va a morir, Chaparro va a morir. Y esa plata, ¿a dónde va a quedar? ¿A dónde va a ir a parar? Porque ese es el aprovechamiento que ellos están haciendo. Hermano Jorge, hablando del tema principal, hablando del tema de los apóstoles, los profetas, hablemos también de los profetas. Mire, yo he escuchado a través de los años, hermano, que ya por misericordia yo conozco a Dios de los 19 años, 18, 19 años, y bueno, de pequeño mi abuelita me llevaba a la iglesia y donde yo podía ver el evangelio, el antiguo, donde los hermanos danzaban, hablaban en lengua, profetizaban, donde había mucha humildad, hermano, mucha humildad, no se pedía tanto dinero en aquel tiempo como ahora. Había ignorancia, pero el poder de Dios manifestado en la iglesia. Yo me acuerdo, 9 años, yo iba a la iglesia y yo veía cómo Dios se movía, hermano, como los hermanos danzaban en el tema de las bancas, había lenguas, profecías, los hombres eran usados por Dios. Y había espíritu, hermano, a lo que voy yo, había espíritu. Yo creo que lo que la iglesia en este tiempo está escaseando mucho es en lo que es el Espíritu. El Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, pero está trabajando en aquellos que le creen, en aquellos que le reciben. Hay una canción de Charlie Busto que dice, ayer me vi con él y le dijo que lo habían dejado fuera, dice la canción. Y ya no hablan en su nombre, sino que ahora hablan por ellos mismos. Y referente a los profetas, dice, en el libro de Lucas 16, verso 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, dando a entender que la ley y los profetas ya pasó. O sea, no. Dando a entender que los profetas, la ley es para los judíos. Amén. Los 10 mandamientos en el libro de Éxodo 20 es para nosotros la iglesia. Amén. Que es por amor. Dice que cuando nosotros estamos en Cristo y estamos en el Espíritu
Dice que no hay ninguna condenación, Romanos 8 Amén. dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el que anda en el Espíritu cumple la ley, la ley, Amén. la cumple. ¿Por qué? Porque está el amor de Cristo y está Cristo mismo morando en el cristiano. Y los profetas, yo he escuchado, hermano, en este tiempo hombres que se denominan profetas. Hermano, yo he escuchado y veo a través de Facebook, veo a través de las redes sociales como invitan a la gente a la escuela, venga a la escuela de profecía, venga a la escuela de los profetas tantos y vamos a hacer de ti un profeta de Dios. Y este hombre, hermano, corrupto de entendimiento, hermano, con la mente cauterizada, creyendo que los dones o creyendo que los ministerios son de parte dados por los hombres, pero los ministerios los profetas, háblese así, el profeta debe ser como un hombre inspirado por Dios. Yo si alguien me habla de un profeta, yo me imagino un Elías, un Jeremías, Isaías, un Amós, un Joel, un Malaquías, un Jonás. Estos hombres dieron la vida, estos hombres dice que eran errantes, dice que no tenían dónde recostar su cabeza, estos hombres eran pobres, andaban errantes en el mundo y dice que del primer profeta que hubo, que fue Moisés, que fue Aarón también fue profeta en las manos de Dios, fue Abraham también fue profeta, pero el último profeta que hubo fue Juan el Bautista, el que profetizó la venida del Hijo de Dios. Ahora, quiero enfatizar que el don del inspirativo, el don de la profecía, hoy está vigente. Cualquiera puede profetizar, cualquiera puede ser usado por Dios. No es necesario que uno se llame profeta. Yo no puedo decirme a mí mismo, yo soy profeta y autoproclamarme profeta. No, porque el hombre que tiene la palabra de Dios en su corazón, en cierta mente, como dice el apóstol Pablo, como dice hermano Jorge, que en parte hablamos y en parte profetizamos, ¿no? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos está enseñando, y nos enseña a través de la Escritura. Porque hoy día los hombres, como les digo yo, los profetas, los apóstoles, están volviendo hacia atrás. O sea, en vez de tener la cabeza hacia arriba, la tienen hacia abajo. O sea, la cabeza está para arriba estos hombres. Porque realmente, porque todo lo que quieren depender de la ley, están bajo maldición. Amén. O sea, muchos hoy día están en la ley. O sea, cuando a ti te piden el diezmo, se meten a la ley. Entonces, y la ley terminó, hermano. Terminó la ley. O sea, el diezmo hoy día, como dicen, si ellos sacan eso, ya no está vigente en este tiempo. Entonces, ese es el aprovechamiento que tienen estos hombres. Y como decía Pablo dijo bien claro, apóstol por Jesucristo. ¿Y por qué en algunos lados, hermano Jorge, se pide diezmo entonces? Es porque ellos no tienen el conocimiento bíblico. O sea, lo que hoy día forman es la misma pirámide que se está formando, porque la iglesia es como una pirámide. Porque la iglesia no es una religión, esto es una pirámide que tiene. Se levanta una cabeza, es también un tema muy lindo, pero te voy a dar un corto. Se levanta una pirámide, es como una pirámide. El obispo está acá arriba, y el obispo levanta iglesias chicas alrededor. Entonces todas esas iglesias chicas, como el hombre no tiene conocimiento de la palabra, levanta iglesias por los lados, y de ahí empieza a sacar. ¿Ya dónde llega ese dinero? A la cabeza del obispo. Hermano Jorge, es bien fuerte lo que usted habla y grande, porque déjeme decirle que cuando yo veía el otro día el reportaje de Informe Especial, cuando la periodista quería entrevistar al ministro o al obispo Durán, y mostraban cómo la gente diezmaba y daba sus donaciones de dinero y lo echaban en una bolsa negra donde ellos recolectaban todo lo que se les daba, y yo veía que el tema principal aquí era el dinero, hermano. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que no podemos tener dos dioses, porque aborreceremos a uno, amaremos al otro. Y yo creo que el Dios que está en este tiempo reinando en la iglesia, hermano Jorge, el Dios Mamón, el Dios de la prosperidad, el Dios que te dice, tú me das y yo te doy. Pero yo creo que Dios no es un Dios condicionalista, no es un Dios que te pide, porque Dios es un Dios que da por gracia. Dios es un Dios que da a quien quiere. Él dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. Y da. Y yo veía cómo esta iglesia, o la iglesia evangélica en Chile, porque sabemos que la iglesia JBS 40, allí en Umaña, en Salinas y en Alameda, es una iglesia muy conocida a nivel nacional, y esto se hizo muy público a diferentes países, hermano. Y yo me recuerdo que en el Informe Especial, el programa, yo veía cómo
el evangelio era blasfemado por causa de este hombre. Y también veía cómo Dios sacaba a la luz el diezmo, hermano. Cómo Dios sacaba a la luz el diezmo y cómo a través del diezmo se forma grandes desilusiones en las personas, porque la gente muchas veces no quiere ir a la iglesia porque le piden el diezmo, le piden plata. Y tiene que darme usted el 10% de lo que usted gana, si no, usted no puede predicar. Yo me recuerdo, hermano Jorge, y yo lo conocí pastores, los cuales yo estuve, que me decían, si tú no diezmáis, no podías usar el púlpito, si tú no diezmáis no podías coordinar, si tú no diezmáis no podías estar en el coro, si tú no diezmáis no podías predicar. Y hombres que ponen mandamientos de humanos, hermano, y me recuerdo un hombre, y no quiero avergonzar a nadie, pero me recuerdo un hombre que llegó otro hombre y le aconsejó, le dijo, tú tienes que pedir al pueblo, tienes que pedirle, tenés que exigirle que te den. Amén. Creyendo que nosotros éramos mercadería, hermano, y no somos mercadería, no somos una fuente de ganancia. Amén, pues sí es. Pues. Entonces, la Escritura nos habla siempre a nosotros que nosotros tenemos que caminar por fe. Si cuando nosotros creemos al Evangelio, que Dios nos habla en su palabra, dice que el justo no pasará hambre, no tendrá necesidad de nada porque Dios lo sustenta. Ahí en Timoteo hay una palabra dice, bien bonita, que dice Timoteo 6, y en el versículo 5 al 6, mira que lo voy a leer, dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento, dice. O sea, que significa que no quieren entender, hombres corruptos y privados de la verdad, o sea, no conocen la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Ves? Están tomando la misericordia de Dios como una fuente de ganancia. Dice, una fuente de ganancia. Apártate de los tales. El hombre de Dios tiene que salir del medio de ellos. No compartir y apoyar lo que ellos hacen. Mira lo que dice acá. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y muchas cosas necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Mira esa parte que te dice aquí los apóstoles falsos. Destrucción y perdición hay para estos hombres. Porque como un ciego va a guiar a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. O sea, ¿qué está hablando aquí? Cuando hay hombres, apóstoles, cabezando estas congregaciones, ¿qué está diciendo? Tan simple, que muchos van a caer con ellos. Van a ir muchos al hueco con él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando tú tienes luz de la palabra, tú salirás en medio de ellos. No puedes compartir con ellos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene los santos con el diablo? Ninguna.